Muy buenos días a todos, hermanos. Bueno, contento de poder estar compartiendo este momento, finalizando así este año. Se hizo largo, ¿no? Juan Carlos, más o menos. ¿Por qué será que decimos que se hace largo cuando sabemos que siempre el año tiene la misma duración? Día más, día menos, cada 4 años. Pero qué raro es el tema del tiempo. No causa siempre el mismo efecto sobre el ser humano. Y el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes algunas reflexiones que seguramente ya las hemos escuchado en más de una oportunidad. Pero me gustaría comenzar orando. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos rogarte que en este último día del año tú nos permitas abrir nuestro corazón, poner atenta nuestra mente y que nuestro oído esté presto a escuchar lo que tú nos tengas que decir a través de tu palabra. Padre, cada uno de nosotros necesitamos de tu voz. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos acudir a tu palabra para ser agradecidos, para poder alabar y bendecir tu nombre, con ese fundamento que viene de tu palabra santa. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza. Si te hemos fallado, te pedimos perdón. Nos sentimos mal cada vez que somos infieles y somos agradecidos porque tú permaneces fiel. Y aunque el tiempo pase, nuestro crecimiento no necesariamente depende del tiempo, sino depende de nuestra comunión contigo, de nuestro acercamiento a tu persona maravillosa. Por eso, Señor, ayúdanos hoy a comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Cuando vamos a la palabra encontramos una oración en el Salmo 90, una oración maravillosa que tiene Moisés. Una oración que es extensa, 17 versículos del Salmo 90. Pero a grandes rasgos, Moisés en esta oración, una oración donde, como debe ser, en primer lugar pone su pensamiento en la persona de Dios. Él manifiesta que Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, cada vez que nosotros acudimos a escuchar a este Dios maravilloso, tenemos que entender que Él no percibe el tiempo como lo percibimos nosotros. Para Él el tiempo no existe. Es eterno. Para Él es un presente continuo. Para nosotros no. Cuando uno sigue avanzando y llega al versículo 4, uno deja de ver a la persona maravillosa de Dios para empezar a ver la limitación de cada uno de nosotros. Y gracias a estas palabras de Moisés uno entiende que así como Dios no tiene tiempo, nosotros estamos limitados por nuestro tiempo. Y por último, cuando uno llega al versículo 12, vamos a encontrar que después de esta gran reflexión de mirar a Dios y mirarnos a nosotros mismos, viene la gran inquietud. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo?
Y creo, hermanos, que tener esta sencilla y corta reflexión en este último día del año nos va a ayudar. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo lindo de la oración de Moisés, que si bien empieza considerando la persona de Dios, lo hace para que nosotros podamos llevar esta reflexión a nuestro plano, a nuestra humanidad, y entender que la vida del hombre proviene de un Dios que no está limitado con el tiempo. ¿Por qué digo que la vida del hombre proviene de Dios? Porque en primer lugar uno observa que lo que Moisés está diciendo, mi Dios me protege. Hermanos, miremos este año que estamos dejando. Y qué lindo sería que podamos mirar cada uno de los días que hemos dejado atrás a través de este lente. ¿Cuántas veces el Señor nos cuidó? ¿Cuántas veces el Señor nos protegió? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sido refugio? Moisés dice, tú has sido refugio de generación en generación. Moisés ve mucho más atrás. Ve a un pueblo desde sus inicios. Ve un pueblo sacado, separado, apartado del mundo, no porque fuese el mejor pueblo, sino por el contrario, era de lo peor. Pero Dios lo amó y lo separó y lo apartó del mundo. Empezando por Abraham, por Jacob, por Isaac. Empezando por cada uno de aquellos descendientes. Moisés llega y dice, tú nos has sido refugio, tú nos cuidaste, nos protegiste. Hermanos, miremos este año y tratemos de descubrir detalles que tal vez pasaron desapercibidos. Que tal vez por la vorágine, por lo agitado y complicado de este año, no tuvimos la capacidad para ver la mano de un Dios que es refugio y que nos sostiene. En segundo lugar, Moisés se detiene a pensar que la vida del hombre depende de Dios, porque lo dice ahí al final del versículo 2, tú eres Dios. A ver, no hay que discutir, dice Moisés. Mi Dios no cambia. Tú eres Dios. Cuando vemos las cosas a través de los lentes que Dios nos da, hermanos, la vida se ve de una manera distinta. No la vemos igual que la ve el mundo. No la vemos igual que la ven aquellos que no tienen esperanza, que no tienen luz en su corazón, que no tienen anhelo, que no tienen deseos de eternidad con Dios. Cuando nosotros miramos las cosas a través de este lente, tú eres Dios. Estamos diciendo, voy a mirar este año que dejé atrás y lo voy a hacer mirando con un lente que me dice, nada escapó de las manos de mi Dios. Nada de lo que pasó fue por afuera de su conocimiento. Nada de lo que ocurrió fue ajeno a su voluntad. Y hermanos, cuando miramos el tiempo que dejamos atrás con esa mirada, ¿cómo no llegar al fin de este año y reconocer que Dios me está protegiendo? Pero en tercer lugar, Moisés nos ayuda a entender que
La vida del hombre proviene de Dios, porque al final del versículo 3, Dios da oportunidades. Y Él lo dice reflejado en esa expresión: convertíos, hijos de los hombres. Dios da oportunidad. Separó un pueblo. De generación en generación lo cuidó. Lo hemos escuchado en los mensajes. Fue la viña que el Señor plantó. Fue esa vid que puso en medio de un mundo convulsionado para que diera fruto. La cuidó, la valló, la atendió. Puso al pueblo de Israel para que sea luz de las naciones. De generación en generación. Pero fueron infieles. Pero fracasaron, fallaron, fueron rebeldes, fueron desobedientes. Eso nos ayuda a tener una mirada hacia atrás y pensar en las oportunidades que Dios nos ha dado en este año. Mirar los días con una óptica distinta. ¿Cuántas oportunidades Dios me dio? A la del pueblo fue: convertíos. Pero nosotros que ya somos sus hijos, nosotros que ya les conocemos, nosotros que ya le tenemos en nuestro corazón, veamos las oportunidades, veamos los llamados, veamos las veces que Él nos habló, las veces que Él nos invitó, las veces que Él nos quiso dar cosas. Pero estuvimos muy apurados. Estuvimos pero muy acelerados. Y no nos dimos cuenta de todas las oportunidades que Dios nos dio. Y que o desaprovechamos o no fuimos agradecidos. O aún aquellas que nos sirvieron para reflexionar, para darnos cuenta que nos equivocamos, que le fallamos y que el Señor tuvo que corregir cosas, que el Señor tuvo que instruirnos, aunque sea doloroso. Pero cuando el Salmo avanza, queridos hermanos, y no me quiero detener mucho en esto, la oración de Moisés nos ayuda a entender el mal uso que le damos al tiempo. Él dice en el versículo 7, porque con tu furor fuimos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Hermanos, cuando uno quiere hacer una reflexión de su vida, un balance, vieron que llega a fin de año, todo el mundo hace balance. Todas las empresas están todas enloquecidas. Empiezan a tirar cosas por la ventana, empiezan a tirar cosas en la basura, los que están pendientes de los tachos de basura, chochos porque tiran un montón de cosas que ya contablemente no sirven. El gran balance de lo material, pero ¿y el gran balance de lo espiritual? ¿Y el balance que tenemos que hacer nosotros? El salmista lo veía de esta manera. Señor, tú los pusiste todo delante de nuestros ojos. No nos ocultaste nada, nos hiciste ver nuestra realidad. Nos hiciste ver qué mal que usamos nosotros el tiempo. Tú eres eterno, pero nosotros no somos eternos, somos frágiles. Por eso dice en el versículo 5, porque la vida es como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece y a la tarde se corta y se seca. Y a pesar de ver lo frágil que es la vida, no lo aprovechamos. Y me lo digo a mí mismo, no lo aprovechamos. Por eso es que el salmista
Moisés en este caso, llega a la última parte donde él quiere preguntar qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Los invito a leer el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Nosotros contamos años. Tal vez por contar años perdemos esta visión que tenía Moisés. Contar los días. ¿Cómo se pueden contar los días? Santino, ¿cómo contamos los días? Yo pensé que iba a sacar la tablet y que me iba a ver en el calendario, iba a decir, claro, los que tenemos más años, antes llevábamos en la billetera el calendario que nos daba el peluquero y contábamos los días. Los días se pueden contar en forma numérica, pero yo creo que Moisés va más allá de eso. Hay diferentes formas de contar. Por eso que él dice, enséñanos de tal modo. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar de qué modo contamos los días? No me refiero si con un almanaque o un calendario electrónico. No me refiero si son palotes dibujados en una pared como hacen algunos presidiarios. ¿Habrá otra forma, otro modo de contar los días? Es que si tenemos en cuenta todo lo anterior del Salmo, claro que sí. ¿Por qué no aprovecho la oportunidad de contar los días mirando la manera en que Dios obró? Contar sus obras, contar las experiencias, contar sus ayudas, contar mis caídas, contar mis desaciertos, contar la manera en que me curó, cuántas veces me sanó, contar cómo me confortó. No detenerme en el número, sino cambiar de modo, mirar la experiencia mía personal con el Señor cada día. Contar los versículos que leí, no por el número. Yo leo la Biblia en un año porque tengo 38 versículos para leer cada 5 minutos. No estoy hablando de eso. Contar qué enseñanza me dejó en los pasajes. Contar en este año cuántas promesas encontré en su palabra. Contar cuántas veces encontré expresiones que me hizo darle gloria y honra y alabanza por la salvación que me ha dado. Qué manera distinta de contar mis días. Enséñame, Señor, a contar los días de modo que traiga a mi corazón sabiduría. Si Moisés dice que tengo que traer sabiduría, ¿saben qué significa? Que la sabiduría no nace en el corazón. Que la sabiduría no necesariamente la tengo presente en mi vida. Y él me recomienda como experiencia, contá tus días. Mirá a este Dios que no tiene tiempo. Reconoce tu vida que es frágil y muy limitada por el tiempo. Y haciendo una comparación entre tu Dios y tu persona, contá. Pero contar también incluye otra expresión, contárselo a otro. Porque yo puedo contar en voz baja
con mi mente. ¿Hasta dónde conté? Conté hasta 5, hasta 6, hasta 7. Y otra cosa es que yo me pare con cada uno de ustedes y les cuente a ustedes una experiencia que tuve maravillosa con mi Dios este año. ¡Wow! Es una manera de ser multiplicadores, testigos de la gracia y la misericordia que Dios tuvo para conmigo. Y aún puedo contar mis yerros, mis caídas. Porque más allá de la vergüenza que puedo tener por haberme equivocado, hermanos, cada vez que yo confieso con la boca, es para salud. Y tal vez puedo contarle a un joven alguna experiencia mía negativa y puede ser de bendición para ese joven. Enséñame a contar los días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Esto me hizo pensar en dos posibles formas de afrontar el tema del tiempo. Una la encuentro en el libro de Job. A ver, busquen, están muy quietitos. Busquen, a ver. Job capítulo 16. Versículo 21. Sabemos la situación personal y particular por la que Job estaba pasando. ¿Sabemos la historia? ¿Quién no conoce la historia de Job? Levante la mano. Bien, o sea que todos la conocemos. ¿La conoces, Renzo? Más o menos, bien. Fue un hombre de la antigüedad. Vivía en una de las ciudades más antiguas registradas en la Escritura. Y alguien escribió el libro de Job como si fuera un libro biográfico de las cosas que se estaban diciendo que le pasó a este hombre que vivía en una ciudad muy particular. Tenía hijos y los hijos murieron. Tenían propiedades y las propiedades se perdieron. Tenía salud y la salud la perdió. E indudablemente es un claro ejemplo de una fe en conflicto. Tuvo todos los problemas. Pero en medio de ese conflicto, él razona, ojalá yo pudiese disputar con Dios, como lo hago con Pino. No dijo Pino, dijo, como disputo con el hombre. Así como yo puedo argumentar con los que me rodean y defenderme y acusar y justificar, ojalá yo pudiera hacer lo mismo con mi Dios. Pero él no se detiene ahí. Lean el verso 22. Y más allá de esa locura que él estaba teniendo en medio del conflicto de una fe, les aclaro que termina siendo victorioso, pero la pasó mal. Él hace esta reflexión sobre el tiempo y me llamó la atención. Pero los años contados vendrán. Hermanos, si algo no vamos a poder evitar es contar los años. Van a venir. Salvo que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a seguir pasando por los 31 de diciembre. Y más allá de los festejos y más allá de la alegría, de los encuentros familiares, siempre va a ser un momento de reflexión. Porque Él lo dice, mas los años contados vendrán. ¿Y qué es lo que quería Job? Y yo iré por el camino de donde no volveré.
Miren la óptica que tenía Job acerca del tiempo. Los años van a venir y yo por más que quiera evitarlo, no lo voy a poder evitar. Y por más que yo quiera retroceder, hermanos, es la primera expresión que hay en las Escrituras y en la historia de pretender retroceder en el tiempo. Santino, ¿esto te va a gustar? Job quería viajar en el tiempo. Ojalá pudiese retroceder y cambiar cosas. Pero él decía, no puedo hacerlo. No puedo volver, no puedo retroceder, no puedo transitar hacia atrás. Esa es la expresión del tiempo. O sea, queridos hermanos, tengo una noticia. Los días contados es un camino sin retorno. No pongan cara triste. No pongan cara triste. Porque así es la vida. Y en la medida que entendamos que así es la vida, vamos a actuar conforme a como Dios quiere que actuemos, entendiendo lo frágil de la vida, pero entendiendo lo maravilloso que es Dios para ayudarnos a transitar este camino tan complicado. Todo ser humano le aterra pensar en esto. La ciencia está avanzando y ya está entre las metas para los próximos años, en las próximas décadas. Y tienen a toda la inteligencia artificial trabajando en esto. ¿Cómo prolongar la vida? ¿Cómo acercarse a la vida eterna? La ciencia ficción ya flasheó hace mucho tiempo y hay muchas películas al respecto. Pero ahora la ciencia está trabajando. Y cuando la Organización Mundial de la Salud declara al tema de la muerte como un problema, ¿saben por qué lo hace? Para que todos los países puedan invertir sin límite para investigar sobre esto. Dinero para esto sí, para otras cosas no. La muerte ahora es un problema. Por eso, ¿cómo responde la gente generalmente a esto? Bueno, hay dos posibilidades. O se tiene una actitud pasiva o se tiene una actitud activa. ¿Qué es tener una actitud pasiva? Bueno, el tiempo es un río que nos lleva y el río nos pasó por arriba. Ya está. Yo no puedo hacer nada. Ya está. Pasa. Yo no cambio nada. Yo no puedo aportar nada. Esa actitud pasiva. Tal es así que ha llevado a corrientes filosóficas a pensar que después de la muerte ya está. Después de la muerte se termina todo. Por eso es que el ser humano no puede hacer nada contra la muerte, porque la muerte es el fin, ya está. Algunos dicen, no, después de la muerte hay algo, vamos a reencarnar. Le encuentran otra salida religiosa, la reencarnación. Volvés a vivir en otra forma, pero la vida no se destruye, la vida continúa. Pero solo el cristiano es el que tiene la capacidad de ver la muerte de una manera distinta, porque aprendió de su Señor, que murió por sus pecados, y que enfrentó la muerte cuando no la tenía que enfrentar.
y que no solo la enfrentó, sino que la venció. Y Jesucristo resucitado le da la esperanza a los cristianos y le da a entender que la muerte no es el fin. No importa que el tiempo pase. No tenés que ver el tiempo de la manera en que lo ven aquellos que no tienen esperanza. Tenés que verla de la manera en que la veía el apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 1, por favor. Versículo 21. A ver, si busqué bien yo la cita. Sí. Perdón, me equivoqué. Ah. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No. Ah, gracias. Yo digo, tiene otra Biblia. Pero no importa. Mientras no diga nada contrario. A ver, Nilda. Porque para mí el vivir es Cristo. Queremos encontrar una forma de pasar el tiempo, no en forma pasiva, sino en forma activa. Aprendamos del apóstol Pablo. Que no mira el tiempo diciendo, uy, yo quiero retroceder, cómo me gustaría ir para atrás y dejar de perseguir a la iglesia. Uy, yo que hacía concilio contra los cristianos. No. Para mí el vivir es Cristo. Y no se queda ahí. ¿Qué dice Nilda? Y el morir es ganancia. Uno dice esto y el mundo contesta, pero yo no quiero ganar de esta manera, quiero ganar de otra forma. Pero el cristiano entiende que el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, era la gran duda que él tenía. Yo quiero vivir, porque me gusta la obra. Amo al Señor, amo lo que el Señor me dio, la tarea que tengo por delante. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque yo quiero estar con Cristo, pero también le quiero servir. Qué manera interesante de mirar la vida. No dejar que el tiempo nos pase por arriba, sino nosotros nadar en el tiempo. ¿Y por qué digo nadar en el tiempo? Porque va a llegar un momento, hermanos, en que no vamos a tener necesidad de nadar, ya vamos a flotar en la eternidad. Pero ahora nos toca nadar. Dice, verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Ay, qué forma distinta de ver el tiempo! Retroceder para cambiarlo. No. Seguir adelante porque es mejor. Hermanos, yo no sé qué nos trae el 2024. Les soy muy sincero. Pero no estoy hablando de economía. No estoy hablando de seguridad laboral. No estoy hablando de paz social. Estoy hablando de vivir con Cristo. Sé que es mejor. Cada año que dejamos atrás es un año que nos acerca más a su presencia. Sea que nos venga a buscar a todos como iglesia, nos llame a su presencia. Y Pablo decía, y confiado en esto, sé que quedaré
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, terminar este año deseando ser de ayuda, deseando de ser de bendición al cuerpo de Cristo. Todo el año hemos trabajado en este tema. Todo el año el Señor nos ha alimentado. Todo el año el Señor nos ha cambiado nuestro chip de cómo ver cosas que estaban pasando en nuestra congregación. Pero qué lindo lo que Él dice. Para provecho y gozo de la fe. Verso 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. La gloria de mí en Cristo. Algunos lo tildan de orgulloso. Algunos lo tildan de engreído. Y no. Pablo había madurado lo suficiente para entender lo que es capaz un creyente cuando Cristo está tomando el control de una vida. Y Pablo sabía que si el Señor permitía que se quede, iba a llevar honra y gloria. Y esa honra y gloria la iba a llevar a través de él, siendo un instrumento. Ojalá tuviésemos esa capacidad espiritual y madurez espiritual para darnos cuenta las cosas que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Tanto en la clase donde veían la iglesia como en la nuestra, jóvenes, donde veíamos los dones. La idea es que entendamos, hermanos, el año que empieza no puede ser igual al que dejamos atrás. Pensemos qué lugar le vamos a dar al Señor.